¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a este espacio, a la Quinta Esquina, en la 8 de Valladolid. Hace un año nuestro personaje de hoy estaba sumergido en plena campaña electoral, proponía varias cosas, entre ellas quería modernizar la universidad, quería rejuvenecer la plantilla y darle mayor estabilidad, quería también potenciar la investigación y mejorar la empleabilidad de los estudiantes, entre muchos otros asuntos. En el mes de abril, en segunda vuelta, ganaba las elecciones y en el mes de mayo tomaba posesión del cargo de rector de la Universidad de Valladolid. Antonio Largo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias. Enseguida vamos a pasar a repasar estos meses, cómo han sido para usted. Antes vamos a saludar a los compañeros que hoy nos acompañan. Tamara Hernández, coordinadora de Radio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Felipe Ramos, subdirector de Diario de Valladolid El Mundo, buenas noches. Buenas noches. Como les decíamos, muchos asuntos sobre la mesa. Rector, ¿cómo le han ido durante estos meses? Casi un año, todavía no se ha cumplido. Bueno, Cuéntenos. pues lo primero ha sido muy intenso, lógicamente, porque acceder a una responsabilidad de gestión de una institución tan grande como es la Universidad de Valladolid, pues requiere una intensidad muy grande. Y también es ilusionante, lo asumimos cuando entramos al equipo de gobierno de la universidad, lo asumimos con responsabilidad, pero también con una gran ilusión por poder contribuir en algo, en lo que podamos, a la gestión de nuestra universidad y a intentar mejorarla de cara al futuro. Así que, bueno, pues responsabilidad, ilusión y un gran privilegio y honor el poder ser un miembro del equipo de gobierno de mi universidad. Ha pasado poco tiempo, ¿considera que se ha cumplido alguno de esos objetivos que mencionábamos o está en camino hacia ello? Sí, yo os puedo explicar cómo suceden las cosas, cómo se desarrollan en la universidad. Nosotros entramos en mayo y la planificación nosotros la hacemos para los cursos siguientes, entonces la planificación estaba en buena medida ya cerrada para el curso en el cual estamos. Y es ahora, en estos meses que estamos de principios de este año 2019, cuando estamos planificando lo que va a ser el desarrollo del próximo curso, en cuanto a la planificación de presupuestos, la planificación de actuaciones en las plantillas de profesorado, personal de administración y servicios, actuaciones en las distintas materias, en investigación, en internacionalización, en asistencia a los estudiantes. Entonces es ahora cuando estamos haciendo un trabajo de cara a la planificación del próximo curso. A la vez, lógicamente, hemos estado gestionando el gobierno de la universidad y hemos desarrollado pues algunas acciones en diferentes campos, pero sí que esto también lo insistíamos mucho en la campaña electoral. Creemos que nuestra universidad lo que necesita es una planificación a medio y largo plazo que tenga un recorrido más allá de lo que es un periodo electoral, un mandato electoral para a un equipo de gobierno concreto. Tenemos que planificar con un horizonte medio y largo plazo para intentar que nuestra universidad pues, se dote de las estructuras organizativas, estructuras de plantilla, etcétera, que sean lo suficientemente fuertes y estables y para que seamos una institución todavía mejor de lo que somos hoy en día de cara al futuro. Con esto quiere decir que los cambios a lo mejor políticos sí que les influyen a la universidad en este caso. Nosotros, desde nuestro punto de vista, tal y como lo hemos afrontado, nosotros tenemos buenas relaciones institucionales, yo diría que muy buenas relaciones institucionales, con las distintas entidades, tanto locales como de la Diputación, como provinciales, como autonómicas, independientemente del signo político. Yo creo que eso es una obligación que tenemos, y además es nuestra voluntad, el colaborar, porque es beneficioso para la universidad y es beneficioso para la sociedad. Pero, indudablemente, lo que sí que nos afecta es la situación que vivimos hoy en día, porque nos afecta porque esta volatilidad política que hay, esta indefinición que tenemos ahora, pues se transmite, por ejemplo, de manera concreta
en que para este año 2019 no tenemos unos presupuestos cerrados por parte del organismo autónomo, de la Junta de Castilla y León. Son unos presupuestos prorrogados que nos condicionan pues el horizonte de con qué dinero vamos a contar, y sobre todo para nuevas actuaciones. Al ser presupuestos prorrogados, pues estamos en una situación un poco pues un poquito comprometida de no poder tener más margen de maniobra para desarrollar algunas actuaciones que incluso teníamos encaminadas en colaboración con la Junta de Castilla y León. Desde esa perspectiva, pues sí, nos afecta la situación política, el contexto político nos afecta, pero independientemente de lo que se produzca en el marco político, lo que no me cabe ninguna duda es de que la Universidad de Valladolid va a seguir activamente colaborando con las instituciones. Yo creo que hemos hecho en estos meses que llevamos una buena labor de colaboración con el Ayuntamiento, una buena labor de colaboración con la Diputación y una buena labor de colaboración con la Consejería de Educación. O sea que eso se va a seguir produciendo sin ninguna duda. Uno de los principales problemas, usted mismo lo dijo, nada más llegar al cargo, que tenía la universidad y que tiene la universidad es la falta de profesores y sobre todo, no a largo plazo, sino a corto y medio, la jubilación de muchos de los catedráticos que ahora mismo están en activo. No sé si puede contabilizárnoslo en cifras, la previsión de esas jubilaciones y también la previsión a futuro de cuántas plazas necesitaría y cuántas necesitaría dotarse para poder cubrir todas esas bajas. Desde luego, nosotros lo que decíamos es que las plantillas hay que planificarlas con un horizonte temporal amplio y teniendo en perspectiva el envejecimiento. El envejecimiento también, somos una universidad muy heterogénea en muy diversos aspectos, y también en el de las plantillas de profesorado es otro de ellos. Tenemos centros que no tienen una necesidad tan acuciante porque su media de edad pues es no óptima, pero bueno, razonablemente, y hay otros que están en una situación pues casi crítica. También hay que tener en cuenta que los profesores universitarios no se improvisan, hay un periodo de formación necesario desde que inician su recorrido hasta que se van consolidando, se pueden acreditar, etcétera. Lo que nosotros sí que teníamos, como comentabas, para el plazo más inmediato, aparte del horizonte temporal que necesariamente tenemos que actuar en muy diversas áreas, pero para el horizonte inmediato sí que teníamos avanzado un plan de rejuvenecimiento de plantillas de profesorado negociado con la Consejería de Educación, que lo había lanzado la Consejería con las 4 universidades públicas, de tal manera que cada universidad había hecho su esquema de lo que necesitaba incorporar de profesores jóvenes para tener una sostenibilidad buena. Eso, precisamente por tener los presupuestos prorrogados, es una de las cosas que está frenada, pero que yo creo que inmediatamente cuando se resuelva la coyuntura política esperemos que avance en esa dirección. Así se nos ha trasladado el compromiso de que esos planes van a seguir adelante, y es lo que nos ayudaría mucho a las 4 universidades públicas y a la nuestra, desde luego. ¿De cuánto estamos hablando en ese plan de rejuvenecimiento? En ese plan de rejuvenecimiento estamos hablando de pues ir incorporando en los estadios más tempranos de las plantillas de profesores ayudantes doctores o de contratados doctores en su caso, pues además de las actuaciones que nosotros podamos hacer, pues de unos 120 profesores. Adicionalmente nosotros, dentro de nuestra planificación, digamos, estándar, nuestra planificación habitual, para este año, si todo sucede como esperamos y si se nos autoriza la tasa de reposición que nos corresponde, la tasa de reposición de efectivos es el balance de jubilaciones o prejubilaciones que se han producido en la plantilla. Si todo sucede como ha sucedido en los últimos años, en los más recientes, tendríamos el 100% de tasa de reposición, es decir, cubriríamos tantas como bajas hemos tenido. Entonces, si tenemos esa autorización, que esperemos que
no tiene por qué no suceder, que contamos con ello. Por supuesto, tenemos un plan de lanzar 35 plazas de ayudante doctor y además esa sería el incorporar gente joven por nuestra parte, pero además dando prioridad a la estabilización y promoción de nuestra plantilla. Es decir, cuando nosotros sacamos plazas de ayudante doctor, es el inicio de la carrera profesional, académica. Si se acreditan, conviene que, si están bien formados, si se han acreditado, han contrastado un nivel, conviene que los incorporemos de manera integrada a nuestra plantilla, porque se lo han ganado con su esfuerzo, con su trabajo y dedicación, y nos interesa la universidad, porque ya les tenemos bien preparados para dar clase, para investigar. Entonces, esta estabilización es fundamental para nosotros, que es la prioridad. Y la segunda prioridad es la de la promoción también de las personas, de los profesores, que en las figuras de contratado doctor se han acreditado a profesor titular de universidad, o los que son profesores titulares de universidad ahora, que se han acreditado a catedráticos de universidad. Esa promoción también es la segunda prioridad que tenemos. Y con la tasa de reposición que nos corresponde, cubriríamos esas dos necesidades, de tal manera que prácticamente tendríamos cerrada prácticamente la lista de acreditados en nuestra plantilla. Y como ejemplo, dentro de lo que estamos hablando, ¿en qué centro dentro de lo que es la estructura de la UBA habría que hacer más hincapié dentro de este campo? Sí, es la segunda cosa que iba a decir, porque estas que son prioridades de estabilización y promoción van acompañadas por otras actuaciones más puntuales que creemos que son muy importantes. Y una de ellas es muy interesante lo que planteas, porque el envejecimiento está de manera mucho más acusada, concentrada en algunos centros. Por ejemplo, creo que es Vox Populi, la sociedad yo creo que lo ha percibido, que en el área de ciencias de la salud, medicina, enfermería, etcétera, pues hay una necesidad perentoria de profesores. Entonces, dentro de nuestra línea pretendemos este año activar 10 plazas de contratado doctor vinculados, es decir, del ámbito sanitario, que nos contribuyan a incorporar personal, profesores, para atender la docencia, porque se están jubilando las personas que estaban como responsables de ello, en medicina, en enfermería. Entonces, esto es una de las líneas de actuación que es más importante. Luego también hay centros, pues ciencias, filosofía y letras, derecho, que también tienen una tasa de envejecimiento alta, pero hay situaciones críticas como el área de ciencias de la salud, que es absolutamente urgente. Y junto con eso, como otras líneas que queremos lanzar complementarias también, pues sería el ir poco a poco, dentro de estas prioridades que hemos marcado, lo que nos sobra queremos dedicarlo también pues a ir avanzando algunos planes más de futuro, que es también otro tema que planteamos en campaña y que yo creo que también a la sociedad se le ha trasladado, que es la mala situación que tenemos en una buena parte de la plantilla en cuanto a su configuración, ya que son profesores asociados con muy baja remuneración, con una inestabilidad laboral muy grande, que repercute en que ni tengan los profesores una buena trayectoria profesional, ni los alumnos estén debidamente atendidos con la estabilidad y calidad que sería deseable. A pesar del esfuerzo que hacen estos profesionales, pues lógicamente sería deseable una situación mejor para ellos y para los estudiantes. ¿Usted cree que con esta situación que está diciendo ahora, y hombre, me gustaría que se pudiera concretar un poquito cuál es esa tasa de temporalidad, por llamarla de alguna manera, profesor asociado que tiene la universidad, ¿usted cree que se está poniendo en riesgo la calidad de la educación? Hasta tal punto de la calidad no, porque estos profesionales... Yo no digo que no lo sé, pero... por ejemplo, nosotros tenemos situaciones de que un profesor se le contrata y luego hay que hacerle una prórroga del contrato. Pues necesitaríamos una figura de profesor más estable, con un horizonte temporal más amplio, que permita al propio profesorado trabajar con un horizonte de planificación A eso me refiero. Cuando digo de si merma la calidad es porque no hay una planificación que pueda hacer el profesor. Tendríamos una situación mejor
si tuviéramos una nueva figura de profesorado que asumiera, a través de la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, estamos trabajando para negociar con el Ministerio nuevas figuras de profesorado que nos permitan sustituir esta temporalidad tan alta que tenemos en el profesorado asociado. Pero mientras tanto nosotros lo que sí que vamos a es ir trabajando en la sustitución, en la medida que nos permita la tasa de reposición, de ir transformando a algunos profesores asociados a otras figuras más estables como contratado doctor, que ya tienen un carácter laboral de mucha mayor estabilidad y es una carrera más razonable, o si no es posible eso, porque no están acreditadas esas figuras, pues de ayudante doctor. En fin, pero eso lo podemos hacer de una manera limitada. En años sucesivos esperamos que lo podamos hacer con mayor intensidad una vez que hemos atendido las necesidades de estabilización y promoción más acuciantes. Lo que deseamos de cara al futuro, y es lo que comentaba antes en la conferencia de rectores, se está trabajando, es en una nueva figura que sustituya a este profesor asociado y restringir la figura de profesor asociado a lo que realmente es deseable, un complemento y un apoyo, un complemento que los estudiantes reciben pues de un profesional y que les da otra perspectiva, pero que no descanse tanto como está sucediendo ahora la docencia. No obstante, la responsabilidad y la capacidad de estos profesores garantiza que las condiciones de calidad son buenas, pero su inestabilidad laboral para su desarrollo profesional y la propia remuneración que reciben. O sea, es que estamos hablando de que hay retribuciones de 400 euros, o sea, estamos realmente de 600, de 700. Realmente es para un profesional que se dedica a la enseñanza superior, esto está muy alejado. ¿Y de verdad usted no cree, sinceramente, que eso merma la calidad, porque el profesor con ese sueldo que está usted diciendo, entre otras cosas, no puede estar motivado? Bueno, es que con 400 euros y llevar el peso que supone el dar una formación a unos alumnos, me da igual la carrera que sea, entiendo que no. Hay que tener... no sirve para su motivación mayor. No, por eso estamos reivindicando y estamos intentando que ese problema se solucione. No obstante, la verdad es que la inmensa mayoría son vocacionales, la inmensa mayoría tienen una buena cualificación profesional y a veces esto también es una cosa que hemos transmitido muchas veces. El voluntarismo de las personas es lo que muchas veces salva las situaciones complicadas y comprometidas. Desde luego no es deseable para nadie, ni para la propia institución, y lo que tenemos es que ir tomando medidas correctoras para ello, en la medida que buenamente vayamos. Pero sí, efectivamente, la universidad estaría mucho más tranquila, satisfecha, con una configuración de figuras de profesorado más acordes a lo que necesitamos. Los estudiantes tendrían una atención mejor y los profesionales tendrían los profesores tendrían unas posibilidades de desarrollo, una trayectoria académica mucho más acorde a lo que merecen. A mí me gustaría poner dos temas sobre la mesa. Uno es el de la EBAU única. Para muchos la Junta lo que pretende hacer, por así decirlo, es rebajar el nivel, y luego también hablar un poquito de esas tasas universitarias. Bueno, nuestra postura en la EBAU en lo básico coincide con la perspectiva que tiene la consejería. Si tenemos de facto un distrito único en cuanto que un estudiante que accede a los estudios universitarios supera una prueba, una EBAU, en cualquier distrito de las universidades españolas, y esa nota le sirve para acceder a cualquier universidad, la conclusión parece lógica. Deberíamos tener una prueba única, ¿no? Como sucede en las plazas MIR de los médicos residentes, que tienen una prueba única estatal y luego concursan, pues acceden a la plaza según sus méritos, lo que han demostrado. Bueno, esto sería lo deseable. Siendo realistas, es muy difícil que eso vaya a producirse. Desde luego, lo que sí que tenemos la fortuna en Castilla y León es de tener una buena preparación, tal como acreditan los informes evaluadores externos.
nuestros estudiantes alcanzan unos niveles muy buenos en el contexto nacional e internacional, los de Castilla y León, y van bien preparados, y las tasas de éxito en la EBAU es muy buena. Entonces, manteniendo los estándares de rigor, creo que nuestros estudiantes pues, salen bien preparados. ¿Que sería deseable tener una prueba única? Desde nuestro punto de vista, sí, pero eso es un desideratum casi que, como hoy en día. dice, que en el trasfondo de esa, que no existe una prueba única, salen perjudicados los estudiantes de Castilla y León, que era, que era por donde iba la pregunta. Es decir, bueno, pongámoslo en positivo. Aquí es más difícil que en Extremadura, eso es una realidad plausible. Un extremeño tiene más fácil acceder a la nota que se pide en medicina que uno de Castilla y León. ¿Usted no cree que se está perjudicando a los alumnos de Castilla y León? Poniéndolo en positivo, saldrían beneficiados si hubiera una prueba única. Yo eso es lo que sí que considero. Porque estamos preparados. Porque yo creo que están bien preparados. Vamos, esto no es que sea mi opinión, esto está contrastado por los informes externos internacionales, ¿no? El informe PISA, etcétera. Entonces, haciendo caso a estos informes, pues realmente nuestros alumnos de secundaria están bien preparados. Entonces, sí, yo creo que sí que sería positivo para ellos y sería beneficioso. Siendo realistas, pues parece que no es muy viable. Un rigor tiene que haber en las pruebas de selectividad y de EBAU, y lo que es deseable es que sea lo más homogéneo en todas las comunidades. En cuanto a las tasas, pues bueno, esto siempre parece que estamos pidiendo siempre cosas, ¿no? Porque todo nos parece poco, da esa sensación a veces. Como somos una institución pública, pues parece que siempre estamos pidiendo y todo nos parece poco. Bueno, desde luego consideramos un avance que respecto al curso anterior, que la Junta de Castilla y León rebajó un 5%, este año haya rebajado un 20%, lo cual nos sitúa, según los cálculos que nos transmiten desde la Consejería, nos sitúa en la media nacional, lo cual ya es una... Sí, pero solo rebajan un 20% el primer año. Exactamente, esa es la segunda... No, el primer año no, la primera matrícula. La primera matrícula, perdón. La primera matrícula para todos los cursos. Ahí ha habido alguna confusión que conviene aclarar. No, pero es pertinente porque no es un error que se comete a veces coloquialmente, pero que incluso hemos visto en prensa escrita alguna vez que solo se rebajaba para el primer curso. No es cierto, se rebaja para la primera matrícula, la primera vez que un alumno se matricula en una determinada asignatura. Una vez que la Consejería había arbitrado eso, bueno, porque es una reivindicación que me hacen a mí, y ahora explicaré por qué, en mi universidad. La segunda y tercera matrícula no se ha tocado, la matrícula de los másteres no se ha tocado. Claro, nosotros tenemos muchos estudios técnicos, tecnológicos, de arquitectura, de ingenierías, de ciencias, donde, bueno, pues son exigentes, los alumnos se ven, bueno, pues... frente a un reto importante muchas veces, y aun siendo pues unos estudiantes buenos y dedicados a su trabajo, pues a veces pues no superan a la primera estas asignaturas y tienen que ir a segundas y terceras matrículas, que sí ya son bastante más onerosas y suben notablemente el precio de la matrícula. Y luego en másteres pues también tenemos un precio que no se ha rebajado. ¿Qué supone esto? Pues supone que tenemos que competir con otras comunidades limítrofes. Por ejemplo, tenemos la única escuela de arquitectura de Castilla y León. Tenemos telecomunicaciones, pero tenemos que competir con lo que hay en Galicia, con lo que hay en Castilla-La Mancha, con lo que hay en Madrid, con lo que hay entonces, lo que sería deseable es ir tendiendo a unas tasas que yo no digo que, bueno, estos son los actores políticos, son los que tienen que ver hasta dónde se puede llegar con sus criterios económicos. Tampoco es tanto el gasto, según están hechos los estudios de las segundas y terceras matrículas, porque tampoco son tantos alumnos los que van a esas segundas y terceras matrículas, pero lo que es, la idea es que no sea una penalización para nuestros estudios y genere un rechazo el venir a estudiar a nuestras universidades por el componente económico,
O sea, ¿una tasa similar o una tasa única? Una tasa que sea homologable, que sea acorde y que no nos penalice a la hora de ser competitivos. ¿Usted cree que está sucediendo eso? ¿Nos está penalizando a las universidades? Pues en algunas, cuando esto es un tema de discusión, tampoco porque estamos hablando pues del precio del crédito, lo que cuesta en unas universidades y otras, pero por ejemplo en arquitectura, por poner un ejemplo, que hay los alumnos pues pueden ir a segundas y terceras matrículas, pueden demorarse un tiempo. Si uno echa las cuentas globales de lo que le cuesta toda la carrera, pues a lo mejor se pueden ver las diferencias económicas que puede haber con otros sitios. Sin ser el tema, digamos, sin ser el aspecto más crucial, pero sí es un tema que a veces puede desincentivar el que podamos retener o captar alumnos para nuestras titulaciones, siendo, por ejemplo, la Escuela de Arquitectura pues una de las más prestigiosas de España. Hablando de titulaciones, ¿van a incorporar algún estudio el próximo curso o ese problema que hay con el profesorado está impidiendo también de alguna manera que se amplíe el mapa de titulaciones de la universidad? Bueno, el mapa de titulaciones hasta ahora venía constreñido por el pacto que había entre la Consejería, activado por la Consejería de Educación y el resto de universidades públicas, que vence precisamente ahora. Entonces, lo que nosotros nos encontramos al llegar al gobierno, que efectivamente, como se nos ha dicho, se nos ha recordado al comienzo, fue en mayo del año pasado, pues inmediatamente, en una de las primeras reuniones que tuvimos con la consejería, pues se activó el poder ofertar una nueva titulación. Entonces, bueno, gracias al esfuerzo de diversos miembros de nuestra universidad, que trabajaron activamente y que colaboraron en desarrollar un proyecto, pudimos presentar en tiempo y forma un nuevo proyecto de titulación de grado, aparte de otros másteres que son más puntuales y tienen pues una especificidad mayor, pero por centrarme más en las titulaciones que son más demandantes, más en cuanto a recursos, en cuanto también a oferta a la sociedad, pues pudimos articular una propuesta de ingeniería biomédica, porque entendíamos que podía ser un campo estratégico, porque tenemos profesionales muy competentes que están desarrollando una actividad en el campo, porque era viable, y entonces pues se llevó adelante esa propuesta gracias al esfuerzo que hicieron en el comité que gestionaba esta propuesta de título. Y ahora estamos a la espera de cuál es el informe que nos hace la Agencia de Evaluación de Calidad, AXUCIL, que tiene que verificarnos, tiene que darnos el visto bueno de que el proyecto tiene la suficiente calidad como para ser implementado. Estamos el próximo mes, en abril, esperamos tener noticias al respecto, y si es favorable intentaremos por todos los medios llegar a tiempo para hacer la oferta para el próximo curso. De cara a años sucesivos, pues es un escenario que ahora mismo no está cerrado, porque puede que la nueva configuración de la consejería vaya por la misma vía de querer pactar de manera ordenada y consensuada con las universidades, o puede que nos dé más libertad para, dentro de nuestra responsabilidad, siempre, lógicamente, de lo que podemos desarrollar siendo sensatos, pues podamos llevarlo adelante. Siempre dentro de los estándares de calidad que nos exige la agencia de evaluación. O sea, no podemos proponer títulos, sino tenemos que hacerlo siempre con una calidad suficiente. En ese trabajo de fondo que realizaban antes de llegar como rector para poder conseguirlo, sí que se dijo que se necesitaba posicionar a la Universidad de Valladolid frente a otras porque quizás estaba un poco muerta. No sé a qué se refería y si también considera que hace falta una renovación de los estatutos de la universidad. Sí, bueno, son dos factores, dos niveles, digamos, de atención. Uno es cómo nos vemos a nosotros mismos comparados con otras universidades, con otras instituciones
de enseñanza superior. Y nuestro análisis es que no estamos en los rankings, que son pues medidas que se hacen de las universidades, tanto a nivel nacional como internacional, pues no estábamos saliendo muy favorecidos, pero quizá no tanto por carencias nuestras, o no solo por carencias nuestras que podemos tener, que podemos mejorar, hay factores que evidentemente todo es mejorable y podemos mejorar, sino porque a lo mejor no estábamos poniendo en valor todo lo que nosotros desde el punto de vista académico, docente, desde el punto de vista investigador, desde el punto de vista formativo, etcétera, estamos realizando de verdad. Entonces, ¿algún ejemplo para que nos entienda la audiencia con respecto a qué otras universidades? Bueno, en el contexto nacional, con otras universidades de nuestro tamaño y configuración. Nosotros somos una universidad histórica con una configuración generalista, con un tamaño medio de unos 2.400 profesores y 20.000 alumnos, 20 y tantos mil alumnos. Entonces, tenemos una configuración media. Entonces, comparándonos con universidades pues, de una trayectoria análoga a la nuestra, también generalista, porque hay otras universidades que han crecido más recientemente, son más pequeñas o tienen una configuración más especializada o han incorporado títulos no tan generalistas, sino han ido a aspectos más concretos, que eso, pues, hombre, no vamos es injusto compararnos estrictamente con ellos, pero con otras universidades de la misma configuración que nosotros, históricas, generalistas, pues no estábamos saliendo todo lo bien que deseábamos. Nosotros vamos a trabajar en poner en valor pues que todos los resultados de investigación, que todos los resultados docentes, que todos los resultados de transferencia de conocimiento, todos y de formación, de la formación de calidad que estamos dando, que todo se intente poner en valor. Para ello, pues hemos estado trabajando, pues hemos creado un equipo para trabajar en este tipo de apoyar más todavía en la estructura que teníamos para este tipo de cuestiones. Pues hemos fortalecido, hemos reforzado este área para tratar de posicionarnos mejor. Entonces, bueno, en ese caso, pues creo que esperemos estos resultados no se obtienen en un plazo inmediato, pero por lo menos hay que ir poniendo los cimientos para ir trabajando y que de cara al futuro pues tengamos mejores resultados. Hablaba usted antes de las titulaciones. A mí me queda una duda y me genera una cierta desazón. Decía usted que se acaba ahora el pacto que tenían las universidades, donde vamos más o menos de forma consensuada se fijaba un poco las titulaciones y quién las impartía y cómo y tal. ¿Corremos el riesgo de volver a otra barra libre y que cada universidad proponga titulaciones? Y voy más allá. ¿Se pueden seguir manteniendo titulaciones con 4, 5, 10 alumnos? ¿No sería necesario un mapa real de titulaciones donde al menos las 4 universidades públicas y evidentemente también las privadas que están ahí, bueno, o vamos a la barra libre y del todo vale? Bueno, creo que antes cuando hablaba de este tema decía desde la responsabilidad. O sea, nosotros somos los primeros interesados en que lo que propongamos sea viable y salga adelante. Eso no hay que confundirlo pues con algunas titulaciones que ya están, que han tenido una muy buena trayectoria, pero que quizá por modas y circunstancias pues pasan por momentos de crisis. Esto nos ha pasado y nos pasará seguramente en diversas titulaciones en diversos momentos. Pues ha habido en ciencias, pues ha habido unos momentos de caída y ahora han repuntado y casi no nos caben los alumnos en las aulas para como las teníamos configuradas. O sea, muchas veces las tendencias de la sociedad pues van evolucionando y hay titulaciones pues que a lo mejor pueden entrar en una caída de alumnos, siempre y cuando tengamos un proyecto y una viabilidad de futuro y trabajemos para ello, se puede solventar. Lo de la barra libre creo que no va a suceder nunca en cuanto a que... Bueno, hasta ahora está sucediendo un poco, hasta que se llegó a ese acuerdo, cada universidad proponía lo que quería y como quería. Me van a perdonar. Lo de la barra libre no creo que suceda no ha en el habido futuro. un mapa real de titulaciones en esta comunidad.
lo que ha habido es un pacto de titulaciones en los últimos años. La configuración que tenemos es el resultado de la historia y también el trabajo que se ha hecho, pues que puede ser discutible, que puede ser cuestionable, pero es la realidad que tenemos ahora. Nosotros tenemos que trabajar sobre lo que tenemos, y es la consecuencia de los últimos años. Y desde luego nosotros lo que sí que queremos es ser responsables de cara al futuro en lo que nos concierne. Y las propuestas que hagamos serán desde luego realizadas desde la universidad una vez que sepamos o estemos concienciados de que estratégicamente nos interesa proponer alguna titulación. Y fíjese, se lo enlazo y la semana pasada estaba aquí el director de la planta de Michelin de Valladolid, se lo enlazo con la crítica o la petición que hacen las empresas de la necesidad de titulaciones para ese mercado laboral que a veces reclama ingenieros, técnicos, y que no encuentra. Bueno, ahí hay varias... ¿Cree que la universidad no está dando respuesta? Ahí hay varias cuestiones. Ahora se ha transmitido bastante a la sociedad que hay una carencia de profesionales en el ámbito tecnológico, en el ámbito de las ingenierías, que nosotros tenemos una oferta amplia de titulaciones del ámbito tecnológico, de ingenierías. Tenemos ingenierías industriales en muy diversas especialidades. Tenemos ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería química, organización industrial, diseño. Tenemos agrarias, agroalimentación, tenemos ingeniería de informática, ingeniería de telecomunicaciones. Sí, pero no falta esa conexión que debería existir. Esa es una faceta, la oferta formativa. Y otra es cómo articulamos una conexión con el sector industrial, con el sector empresarial. También hay que ser prudentes. Hay que ser conscientes de que en la universidad no podemos formar profesionales específicamente con una alta especificidad, yo creo que no debemos formar con una altísima especificidad para un sector muy concreto, porque luego la vida laboral de un profesional es muy larga. Pero si existe esa demanda o esa necesidad. Luego volvemos a eso, porque luego la vida laboral es muy amplia. Tenemos que formarles con una formación amplia y básica, y luego tenemos que darles una especialización, no ultra especialización, pero sí algo que les conecte con el mercado laboral, lo cual podemos hacer a través de los másteres, que es nuestra idea. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con el sector empresarial? Pues ellos buscan un perfil concreto. Nosotros tenemos que darles una formación transversal, una formación amplia, y luego hacer, lo que yo creo, una buena conexión para ponerles en el trampolín de salida hacia el mercado laboral. Y ahí es donde tenemos, yo creo, que actuar de manera más concreta en cuanto a la conexión con las empresas. Por ejemplo, es muy positivo vincular prácticas en empresas para nuestros alumnos, que puedan efectuar tanto a nivel de grado como a nivel de máster, para que entren en contacto con la realidad empresarial. Tenemos que caminar también hacia, este es otro de los retos, tenemos que caminar hacia involucrar más a las empresas que muchas veces lo hacen, para que den formación a nuestros alumnos. Comentabais el caso de Michelin. Pues recientemente hemos estado con Bruno, con el director de Bruno Arias, el director de la fábrica de Michelin, con el proyecto que tienen. Colaboran activamente con nosotros en una formación transversal para alumnos de ingenierías industriales, de la Escuela de Ingenierías Industriales. Son una empresa muy comprometida en colaborar académicamente con la universidad para la formación. ¿Que tenemos que hacer más cosas? Sin duda. ¿Que tenemos que ir por esa vía? Sin duda. Pero algo estamos haciendo, y lo que sería bueno es también poder identificar másteres que se conecten más con la realidad empresarial, con la industria y con las empresas de nuestro entorno.
Posibilidades tenemos. La Consejería de Educación estaba intentando potenciar, a modo de la formación profesional, los másteres duales. Lo que pasa es que no hemos tenido mucho más recorrido en ese sentido. Bueno, caminar hacia esa vía sí que debemos hacerlo, pero también teniendo en cuenta que nuestra obligación también es formar a profesionales que luego puedan desarrollar su actividad en un abanico de opciones que no les limite exclusivamente. No podemos tener una persona para un puesto, sí que tenemos que tener una persona bien preparada, con formación transversal, con formación sólida en un campo que conecte y que sepa el entorno industrial, el entorno empresarial, cómo funciona y cómo poder desarrollarse en él. Para ello, pues una de las acciones que llevamos para el próximo curso en el proyecto pues es más acciones en el campo de la empleabilidad para nuestros alumnos. Tenemos una actividad importante a través de nuestra Fundación General, de la FUNGE, de la universidad, pero queremos potenciarlo todavía más. Entonces, estamos mentalizados y estamos concienciados en que la empleabilidad es muy importante y trabajamos para ello, y la conexión con las industrias pues es muy... Pilar del Olmo, la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Valladolid, hablaba el otro día precisamente de eso. Decía que si llega a ser alcaldesa de la ciudad se había comprometido con usted, o por lo menos lo había hablado con usted, que iba a intentar que empresas de Valladolid estuvieran en contacto con estudiantes para que hicieran prácticas y así también fomentar que la gente se quede a vivir en Valladolid. Sí, este es una idea y vamos... desde luego creo que los diversos candidatos lo han manifestado, tanto Pilar del Olmo, como usted menciona, como otros candidatos, pues también trabajan en esa idea, e incluso, bueno, pues ya con el Ayuntamiento de Valladolid tenemos actualmente, se presentó un convenio también para esto mismo, el potenciar las prácticas en empresas por parte de nuestros egresados. Prácticas remuneradas que les sirvan, pues eso, de conexión, de trampolín hacia una empleabilidad, como una primera etapa. Desde luego, nosotros colaboraremos con los responsables institucionales que ocupen los puestos de responsabilidad en el Ayuntamiento, en la Diputación y en la Junta de Castilla y León, y creo que las instituciones locales y provinciales pueden hacer una muy buena labor, porque tienen conexiones con las empresas, tienen una percepción muy buena del entramado empresarial e industrial, y creo que nos pueden ayudar mucho y nos podemos potenciar mutuamente las dos instituciones, así que seguro que estamos esperanzados de colaborar en ese sentido, en esa vía. Iba a decir simplemente que es importante que se llegue a conseguir eso para que los nuestros no se vayan, al igual que atraer a los que vienen de fuera. Yo no sé si consideran que falta ahí un poquito de comunicación, sobre todo con la gente que llega de fuera, para dar a conocer lo que tenemos aquí, lo que tenemos en la Universidad de Valladolid, y potenciarla aún más, tanto que no se vayan los nuestros como que los de fuera vengan también. Exactamente, eso también tenemos activado una colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid para vender, entre comillas, el binomio universidad-ciudad. Es una ciudad que tiene una calidad de vida y a un coste de vida muy razonable, y que tiene oportunidades de desarrollo profesional, y que tiene una universidad realmente que ofrece una formación de calidad. Entonces, potenciarnos mutuamente y efectivamente retener y atraer el talento. En ese sentido, tenemos actuaciones con el Ayuntamiento de Valladolid para atraer de nuevo, retornar talento que se nos ha ido. Ellos tenían unas actuaciones generales en el mundo profesional, y ahora también lo vamos a poder desarrollar en el mundo universitario, en el mundo académico. Y nosotros, asimismo, dentro de nuestros presupuestos tenemos también una línea para el retorno de talento que hemos perdido con los años de crisis, que se han ido profesionales al extranjero
otros ambientes que no sufrían tanto la crisis como nosotros. Bueno, lo que sí que creo es que tenemos muchísimo campo de trabajo y que para los próximos años los retos que tenemos el equipo de gobierno de la universidad son muy importantes y sobre todo muy ilusionantes, y con esa perspectiva lo afrontamos, con el intento de contribuir a mejorar nuestra universidad. Pues con eso nos quedamos. Antonio Largo, rector de la Universidad de Valladolid, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchísimas gracias. También despedir a los compañeros, Felipe, Tamara, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes una semana más, muchas gracias por estar ahí, nos vemos el miércoles que viene aquí en La Quinta Esquina.